Bueno, yo voy a dar algunos conceptos sobre la utilización de los pares de fricción, algunos comentarios previos antes de comenzar mi charla, al doctor que expuso de la policía. No sé si la sociedad tiene algún ente que revisa los trabajos, pero su trabajo decide evaluación y no ha presentado ningún test o rango de evaluación. Y en su primera parte del trabajo él pone un estudio observacional, descriptivo, transversal, y no porque ponga más nombres quiere decir que el estudio sea mejor. El estudio simplemente hace un estudio descriptivo de serie de casos, punto. Y para su conocimiento, el estudio transversal implica hallar prevalencias, no está hallando prevalencias. Entonces yo pienso que la sociedad debe en ese sentido ponerse un poco más estricto en los trabajos que se presentan. Y para Pablito también un comentario, dijo el test de Fisher. El test de Fisher se utiliza solamente cuando uno quiere hacer evaluación de tablas de contingencia 2x2. Y no, en el trabajo que presentó el doctor sobre hombro no hay forma de hacer una tabla de contingencia porque son variables dicotómicas que tienen que presentarse. Bueno, comenzando con los temas, yo quiero enfocar mi exposición fundamentalmente haciéndome algunas preguntas, ¿no? Fundamentalmente si en la actualidad existe algún par de fricción ideal. Esa es la pregunta que debemos hacernos, o sea, ¿y qué entendemos con un par de fricción ideal? Hablar de reemplazos articulares de cadera, estamos hablando de un procedimiento quirúrgico que queremos que dure mucho tiempo. Y la única forma de que nosotros podamos sacar conclusiones válidas acerca de qué es lo que sucede es en base a registros. Y todos sabemos que son los europeos los que tienen los registros de más larga data, sobre todo los suecos, que son los que han comenzado por el año 89-90 a tener un registro nacional, así como los registros de Reino Unido, registros finlandeses. Estados Unidos recién ha comenzado hace poco a hacer un registro nacional, incluso actualmente creo que no están todos los estados comprometidos. Y siempre la duda, en Latinoamérica no tenemos ningún registro nacional de ninguno de los países hasta donde yo conozco. Deberíamos tener la posibilidad de hacer un registro sudamericano, sería ideal que lleguemos a eso en algún momento a tenerlo, sería ideal. Tribología, como ya lo mencionó el colega, implica hablar de fricción, hablar de lubricación y hablar de desgaste. Y tener en consideración que esto se debe considerar como un sistema, se debe hablar de un sistema tribológico más que solamente de tribología. Tribología implica varias ciencias, pero en la ciencia biológica debemos hablar de un sistema porque aparte de todo esto tenemos que hablar de las consideraciones de las sustancias que se encuentran en ellas. Estamos hablando de tejidos vivos, una prótesis puesta en un tejido vivo que tiene elementos externos a la prótesis en sí. En cuanto a la fricción o rozamiento, debemos reconocer que existen varios tipos de rozamiento seco, rozamiento límite y el rozamiento hidrodinámico. Y en la prótesis colocada en un cuerpo fundamentalmente se dan los dos tipos de rozamiento, el rozamiento límite y el rozamiento hidrodinámico. Y esto va a depender del lubricante que se encuentre en ambas superficies. Y esto es muy importante porque de eso va a depender de que la estructura que hemos colocado dure más o menos tiempo. En cuanto a la lubricación puede ser de tipo hidrostática o puede ser de tipo hidrodinámica. Y lo ideal sería que tengamos una lubricación por película de fluido, es decir, que haya una cantidad de fluido entre ambas superficies que evite que ellas entren en contacto y que el deslizamiento y el rozamiento se dé en esa película de líquido y no más bien en las superficies que hemos colocado. Y en cuanto al desgaste, tenemos fundamentalmente el desgaste adhesivo, que es el que se da cuando están dos superficies en contacto. La superficie más dura va a adherir material en la superficie más débil, y el desgaste abrasivo que se da por las microasperezas. Eso va a depender de la forma final en la que los metales son hechos. Y en cuanto a la propastía total de cadera, hablar de tribología no solamente es hablar de los componentes que hacen la prótesis, sino es hablar de la orientación de los componentes, de hablar de la dimensión de los componentes, es hablar de los materiales que forman el par de fricción y es hablar del acabado superficial de los componentes. Acá en nuestro medio tenemos prótesis que nos vienen de países aledaños, que realmente no sabemos la calidad
que tienen estos materiales. Y eso es importante porque el acabado influye en la cantidad de partículas que se van a desprender cuando la prótesis se encuentra en uso. Entonces, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el par perfecto? ¿Cuál sería un par perfecto? Sería un par que no se desgaste. Sería un par el que nos permita tener la posibilidad de colocar una cabeza de suficiente tamaño como para evitar o de reducir el riesgo de luxación. Sería una prótesis que nos permita que el desgaste no desencadene una respuesta biológica, porque finalmente la prótesis se va a aflojar por la reacción biológica que se produce en las partículas de desecho. Si nosotros logramos encontrar algo que no produzca reacción biológica, la prótesis duraría siempre, toda la vida. La prótesis debe tener una baja fricción, no debe producir sonidos. Ya sabemos que hay algunos pares de fricción que producen sonidos que muchas veces son causa de revisión. Los materiales deben ser químicamente estables en vivo, deben ser duros y no dúctiles para reducir la presencia de scratch o de arañazos y el desgaste por tercer cuerpo, y deben ser resistentes como para reducir el riesgo de fractura. Entonces esta sería un par de fricción ideal. ¿Lo tenemos en la actualidad? Esa es la pregunta que tendríamos que responder. En el registro británico vemos cómo la tendencia ha ido cambiando, y en lo que es metal vemos que prácticamente ya su uso está muy limitado por todos los problemas conocidos. Metal polietileno todavía sigue siendo el par de fricción que más se utiliza. Cerámica en polietileno. Cerámica en polietileno es un par de fricción que tiene tendencia a aumentar su uso, y cerámica en cerámica vemos que en este registro británico tiene una tendencia a disminuir. Igual en el registro sueco vemos que el par de fricción que más se utiliza aún allá, hasta el 2014, es metal polietileno. Esto lo traigo a colación porque nosotros en nuestro medio tenemos algunas marcas en nuestro mercado, como es el Pineapple, la copa Pineapple Trilogy, que tenemos posibilidad de utilizar. En cuanto a los vástagos tenemos por ahí, en cementadas tenemos la posibilidad de usar este plástico Marathon de Johnson. Y en cuanto al par perfecto, ideal sería el que no presente ningún tipo de desgaste y tener que enfrentarnos a este tipo de situación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la literatura acerca de los desgastes, ¿no? En cuanto al par de fricción metal polietileno entrecruzado y cerámica polietileno, que los he traído a colación simplemente porque estos pares contamos en nuestro medio, vemos que el desgaste lineal mucho menor en cerámica polietileno y en metal croslin. El desgaste volumétrico medido en milímetros cúbicos al año, vemos que igualmente cerámica polietileno tiene menor cantidad de desgaste volumétrico. En cuanto a la dimensión de partículas, importante la dimensión de partículas, porque se ha visto que si bien es cierto el metal con polietileno croslin produce partículas en menor cantidad, pero las partículas de este polietileno entrecruzado de 0,1 a 0,5 micras es biológicamente más activo, produce más reacción biológica que el polietileno no entrecruzado. Es un dato importante. En literatura donde pueden consultar esto. Y en cuanto a los pares duro sobre duro, tenemos cerámica metal y cerámica metal. Igualmente aquí vemos que la cerámica con cerámica tiene los mejores desempeños como par tribológico. El problema con estos, con la cerámica y el metal es que producen sonido. Y aquí haciendo una evaluación de cuál es el mejor par o cuál se acercaría al mejor par en cuanto a desgaste, vemos que el mejor es cerámica con cerámica. En cuanto a la respuesta inmunológica, vemos que menor respuesta inmunológica dan los desechos de cerámica con cerámica. Intermedio cerámica con polietileno, y el que más da es metal polietileno. El squeaking sabemos que se presenta en cerámica con cerámica,
y en cerámica con poliuretano no. En cuanto a la estabilidad química en vivo, vemos que el más estable químicamente es cerámica, que es un material hidrófilo que capta mucha agua y eso hace que su desempeño sea mejor. El riesgo de fractura vemos que se da en lo que es cerámica, que a pesar de los nuevos cerámicas, Biolox Delta, incluso todavía se presentan casos de fracturas de los componentes. No tenemos eso resuelto, ese problema. La resistencia al scratch, la cerámica es mucho más resistente, es un material mucho más duro. La fricción, mucho mejor el cerámica con cerámica. Y en cuanto a las cabezas femorales, el par que nos permite utilizar cabezas femorales grandes, la cerámica con cerámica nos permite esta posibilidad. O sea que finalmente vemos que todavía no tenemos un par de fricción ideal con todas las características que habíamos presentado al principio, y en eso estamos avanzando en los temas de investigación, ¿no? Y en el Perú, ¿qué tenemos? Me ha llamado la atención la exposición del colega que me ha antecedido, que habla de que tenemos cerámica desde el 2013. Yo realmente no sé qué casa será la que le proveía al hospital de policía esto, porque nosotros tenemos metal polietileno, tenemos ahora la posibilidad de polietileno entrecruzado, algunas casas. Cerámica polietileno, esto lo tenemos desde el 2015, sí me habrá traído las cabezas a partir del 2015, la cabeza de cerámica, y cerámica con cerámica desde el 2017, recién tiene Zimmer la prótesis. Me interesaría saber qué casa es la que le proveía al hospital de policía la cerámica con cerámica desde el 2013, ¿no? De repente no tengo los datos bien, pero esto es lo que yo he consultado con las casas, y esto es lo que tenemos actualmente. Entonces, podemos concluir que todos los pares de fricción tienen ventajas y desventajas, ¿cierto? Algunos pares de fricción han caído en desuso, como es el metal-metal y la cerámica con metal. Y es necesario que nosotros individualizamos el par de fricción según las características de cada paciente. En esto es un tema que todavía queda mucho por investigar, porque no estamos hablando de posartrosis primaria, sino de prótesis que se pueden colocar en diferentes pacientes con diferentes características, pacientes obesos, pacientes que son displásicos, pacientes que tienen necrosis avascular, y las diferentes patologías. Habría que ver cuál par es el que funciona bien en cada uno y de qué manera estos pares reaccionan de manera biológica frente a los desechos. Eso es un tema que todavía no se ha solucionado, ¿no? Y en términos generales yo podría decir que para pacientes jóvenes, menores de 55 años, donde lo que sí nos interesa es la longevidad de la prótesis, yo pienso que el par de fricción cerámica con cerámica sería el indicado. Los pacientes mayores de 75 años, donde el tema de mucha longevidad del par de fricción es un tema no muy importante. El metal polietileno definitivamente es la indicación, y en la zona gris, entre los 55 y 75 años, se podría usar cerámica con polietileno, y ahí sería la discusión. Pero definitivamente en la actualidad el par de fricción ideal es todavía un enigma, todavía hay muchas cosas que investigar, no hay un par específico para cada patología, y definitivamente hay que mejorar la investigación para no encontrarnos con estos casos de grandes lesiones por desgaste, grandes osteolisis, ¿no?, que tenemos que enfrentar. Muchas gracias.